Este universo crece con cada suscriptor. ¿Ya eres parte de Universo Light Novel? Saludos, ninjas del universo Light Novel. Abróchense los cinturones, porque la guerra en el campo de batalla puede estar terminando, pero la guerra política en Konoha apenas comienza. En los capítulos anteriores, la paz con Iwagakure se negocia a un precio humillante, una enorme suma de dinero y la cesión de territorio. Danzo se opone ferozmente, argumentando que una paz comprada con concesiones es una paz falsa, pero el tercer Hokage, cansado de la guerra, sigue adelante. Esta decisión crea una fractura irreparable entre los dos viejos camaradas. Para empeorar las cosas, Kakashi y su equipo de la raíz descubren que ninjas de Suna, disfrazados de bandidos, han estado masacrando civiles en secreto. Danzo, ignorando las órdenes de Hiruzen, los aniquila y expone la traición, desatando la furia del pueblo y consolidando la reputación de la raíz como los verdaderos protectores de Konoha. La confrontación final llega. Hiruzen, sintiendo que ha perdido el control, le da un ultimátum a Danzo. Le ordena disolver la raíz y retirarse junto con él al final de la guerra. Danzo, por su parte, le deja claro que seguirá su propio camino para proteger la aldea, sin importar el costo. Mientras tanto, la tragedia golpea de nuevo. Kakashi, en una misión, descubre que su compañera Rin está siendo transportada como prisionera. Ignorando las advertencias, se lanza a un rescate que termina en un desastre orquestado por Setsu y Madara. Sus compañeros de la raíz mueren, y él se ve forzado a matar a Rin, reviviendo el trauma de Obito. Danzo lo encuentra destrozado, pero en lugar de consolarlo, lo golpea y le grita que su vida ya no le pertenece, que ahora debe vivir por todos los que se sacrificaron por él. Con la relación entre Danzo y Hiruzen rota para siempre y con Kakashi sumido en una oscuridad aún más profunda, ¿cómo afectarán estas cicatrices el futuro de Konoha? Vamos a descubrirlo. Chapter 51, The Failure of Peace Talks. En la frontera entre el país de los ríos y el país del viento, las fuerzas de Konoha habían acampado. La llegada de un escuadrón de varias docenas de miembros de la raíz atrajo al instante la atención de todos. Dentro de la tienda de mando, Tsunade descansaba perezosamente en su silla, su expresión teñida de irritación mientras miraba al visitante no deseado que había interrumpido su momento de relajación. ¿Qué demonios haces aquí, viejo? No he recibido ninguna orden sobre ti. A pesar de que Danzou la había ayudado algunas veces el año anterior, Tsunade todavía no podía encontrar ninguna buena voluntad hacia él cuando pensaba en las cosas que había hecho en el pasado. Danzou ignoró su comentario y se sentó en un taburete cercano, con tono indiferente. No habrá órdenes. En unos días, incluso podrías recibir instrucciones para arrestarme y traerme de vuelta a Konoha. Tsunade arqueó una ceja y se inclinó ligeramente hacia adelante. El interés brilló en sus ojos dorados. Ah, sí, ¿tuviste una pelea con el Sensa? ¿O planeas desertar de Konoha? Danzou observó su expresión de suficiencia y sintió una ulide de irritación. Podía percibir la diversión en su voz, como si se estuviera regodeando. Así que finalmente obtuviste lo que merecías. Reprimiendo su frustración, respondió con frialdad, ya deberías estar al tanto de la situación en la frontera del país del fuego. Tsunade asintió. Ruth lo manejó bien. El daimyo del país de los ríos también necesita una llamada de atención. Recibió los informes después de enterarse de que, mientras Konoha mantenía conversaciones de paz, las fuerzas de Sonagakure se habían disfrazado de bandidos y asaltado aldeas en la frontera del país del fuego. Dadas las circunstancias, estaba bastante satisfecha con la gestión del asunto por parte de Ruth. ¿No te peleaste con Sensa por esto, verdad?, preguntó. Danzou permaneció en silencio. Ni hablar, ¿de verdad lo hiciste? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Tsunade. Ni siquiera se molestó en ocultar su alegría por el mal ajeno. Danzou ya se arrepentía de haber venido al país de los ríos. Su rostro se ensombreció. No quería perder más tiempo con ella. Me debes una vida. 3 días después, en la frontera entre el país de los ríos y el país del viento, Konoha y Sonagakure se preparaban para reiniciar las conversaciones de paz. Antes de partir, Nara Moriki, el negociador principal de Konoha, miró a Tsunade, que ahora estaba completamente preparada. Señora Tsunade irá en persona esta vez. Durante todo el tiempo que estuvo a cargo de estas negociaciones, Tsunade nunca había interferido antes. Escuché que el señor que se caga también asistirá. Naturalmente, debo ir, dijo Tsunade con indiferencia. Moriki dudó por un momento, luego miró a Danzou, que estaba a su lado. Tiene una fuerza considerable. Traerlo nos da más poder y podría intimidar a la oposición, dijo Tsunade con el ceño ligeramente fruncido, claramente disgustada, pero aún así ofreció una explicación por respeto al clan Nara. Entendido, señora Tsunade, dijo Moriki, dejando el asunto de lado y yendo a hacer los preparativos finales. En la frontera entre el país de los ríos y el país del viento, se había instalado una sencilla tienda de campaña para negociar. 5 shinobi de Konoha y 5 de Sonagakure vigilaban la zona. A solo 5 kilómetros de distancia, los ejércitos de ambos bandos permanecían estacionados por precaución. Danzou,
has envejecido bastante. Hoy que casi mueres en el país del agua, comentó Chillo con sarcasmo, con la voz llena de alegría por el mal ajeno. Incluso Tsunade no pudo evitar fruncir el ceño ante la burla. Escuché que tu nieto desertó. Felicidades, respondió Danzou con indiferencia mientras tomaba asiento, su mirada recorriendo a los representantes de Sunagakure. Además del que se caga, Rasa y Chillo, otra Kunoichi se encontraba detrás de ellos. Era de una belleza impactante, y sus niveles de chakra eran apenas inferiores a los de Rasa. Figura delgada. Nada mal. La expresión de Chillo se ensombreció al instante. Danzou ignoró por completo la mirada asesina que le dirigió. Comencemos, intervino Nara Moriki, intentando aliviar la tensión. Suspiró para sus adentros. Las negociaciones anteriores con Chillo siempre habían sido difíciles, pero al menos habían mantenido cierta civilidad. Hoy, sin embargo, la situación se había agravado desde el principio, y estaba claro que esta ronda de negociaciones no iría tan bien como las anteriores. Como siempre, Moriki y Chillo dirigieron las discusiones, mientras que Tsunade, Danzou y Rasa permanecieron en silencio, observando desde el margen. La mayoría de los puntos se habían resuelto, pero quedaba un asunto importante por resolver. Sunagakure exigió que Konoha retirara sus fuerzas del país de los ríos, renunciara a cualquier reclamación sobre el territorio y cesara las operaciones militares en la región, permitiendo que el país de los ríos actuara como zona neutral entre sus naciones. Solo bajo estas condiciones Sunagakure aceptaría retirarse y firmar un tratado de paz. Ninguna de las partes estaba dispuesta a dar marcha atrás en este asunto. En opinión de Danzou, esto no era más que una consecuencia de las concesiones previas del tercer Hokage a Iwagakure. Konoha había salido victoriosa de la guerra, pero no había conseguido nada. En cambio, incluso Sunagakure, que había perdido, ahora intentaba aprovecharse de la debilidad de Konoha. Lo que irritó aún más a Danzou fue la actitud de Moriki. Como Nara, sin duda era lo suficientemente inteligente como para comprender la situación, pero era probable que la postura del tercer Hokage lo hubiera influenciado. Suficiente. Danzou dio un paso adelante abruptamente, interrumpiendo las negociaciones. Parece que la aldea hizo bien en enviarme. Sunagakure nunca tuvo intención de negociar de buena fe. Solo están usando estas supuestas conversaciones de paz para ganar tiempo. Déjenme aclarar esto, si quieren la guerra les daremos. Se giró hacia Tsunade. Vámonos. Sin esperar respuesta, giró sobre sus talones y salió de la tienda. Tsunade, tras una breve pausa, se levantó y lo siguió. No sabía qué había provocado su repentino arrebato, pero no estaba muy dispuesta a discutir. Al verlos irse, Moriki dudó solo un momento antes de seguir rápidamente su ejemplo. Dentro de la tienda, las expresiones de los tres representantes de Sunagakure eran todas diferentes, pero ninguno de ellos parecía complacido. Chapter 52, Pressing for Bad. Los cuatro regresaron al campamento de Konoha. Danzou, ¿qué significa esto? La voz de Tsunade tenía un rastro de ira, pero Danzou estaba bien preparado para esta confrontación. Tsunade, ¿no lo ves? Esta supuesta negociación de paz no tiene sentido, a menos que estemos dispuestos a abandonar el país de los ríos y dejar que las demás grandes naciones sean testigos de la debilidad de Konoha. ¿Quieres que dé la orden de ir a la guerra contra Sunagakure? La mirada de Tsunade se volvió fría. No. Esta guerra ya se ha cobrado demasiadas vidas. No debería continuar. Al notar la desconfianza y cautela en los ojos de Tsunade, Danzou dirigió su atención a Nara Moriki, quien permanecía en silencio, concentrado únicamente en escuchar. Como miembro del clan Nara, uno de los estrategas más brillantes de Konoha, dime, si seguimos prolongando esto y el Daini del País del Fuego finalmente accede a las demandas de Sunagakure, ¿crees que el tercero cederá? Sintiendo el peso de las miradas de Danzou y Tsunade sobre él, Nara Moriki se arrepintió de haber entrado alguna vez en esa tienda. Al ver que Moriki dudaba, Danzou presionó aún más y soltó otra pieza de información. El tercero ya presentó su renuncia al Daini. Una vez que termine la guerra, dejará el cargo de Hokage. Solo nosotros tres lo sabemos por ahora, no afectará al clan Nara en absoluto. Quiero saber qué piensas también. La voz de Tsunade interrumpió la lucha interna de Moriki. Si el Daini lo ordena, lo más probable es que el tercero cumpla, dijo finalmente Moriki, luego guardó silencio. Al escuchar esta confirmación, los pensamientos de Tsunade se volvieron más conflictivos. Esto no es algo que podamos controlar. Sabía perfectamente que la decisión del tercero era la equivocada, pero era un lío complejo con el que no tenía ningún interés en lidiar. Eres el comandante del país de los ríos. Entiendes lo crucial que es esta tierra. Sin ella como protección, si estalla otra guerra, ¿qué precio tendremos que pagar para evitar que Sunagakure invada el país del fuego? Danzou se acercó, con voz apremiante. Eres la nieta del hombre que fundó Konoha. Si no asumes la responsabilidad, ¿quién lo hará? Tsunade frunció el ceño y la irritación brilló en sus ojos dorados. Ah, qué curioso que tú y el viejo nunca me consideraran la princesa de Konoha, cuando decidieron reprimir al clan Senju. Su voz destilaba resentimiento. Eso, fue un error, tanto mío como de Hiruzen. Danzou admitió su error sin dudarlo, pero eso no le importó, ya que la decisión había sido más de Hiruzen que suya. Los otros dos en la tienda intercambiaron miradas de sorpresa. Hombres como Danzou, que habían llegado a tales alturas, rara vez admitían sus errores, incluso cuando estaban innegablemente equivocados. Tsunade reflexionó un momento antes de suspirar. Podrías mantenerte al margen, ¿sabes?
Sabía muy bien que esta situación no era más que un problema. Si la gestionaba bien, nadie se lo agradecería. Si fracasaba, ella sería la responsable. Una carga ingrata y agotadora. Al oír esto, Danzou se sintió tranquilo. Soy el líder de Ruth y un anciano de Konoha. Prefiero cometer errores que no hacer nada. En la tercera mañana, bajo las órdenes de Tsunade, las fuerzas de Konoha se dividieron en 3 unidades y comenzaron a avanzar desde el país de los ríos hacia el país del viento. A la vanguardia estaban Danzou, Tsunade y un batallón de operativos de Ruth. Ya conocéis la fuerza de nuestras fuerzas en la tierra de los ríos. No podemos permitirnos una batalla prolongada. Aunque Danzou le aseguró repetidamente que este sería un enfrentamiento a pequeña escala, y que tal vez ni siquiera tendrían que pelear, Tsunade no pudo deshacerse de su inquietud. En la actualidad, el ejército de Konoha estacionado en la tierra de los ríos, incluso con la incorporación de los 300 miembros raíz que Danzou había traído, solo podía igualar a las fuerzas de Tsunagakure en el mejor de los casos. Lo más importante es que este ataque se lanzó sin ninguna orden oficial ni aprobación de Konoha. En otras palabras, no tenían acceso a refuerzos, suministros ni respaldo. No te preocupes, Tsunagakure está en peores condiciones que nosotros. Cuando regresemos a Konoha, me encargaré de explicarle todo a Hiruzen. La expresión de Danzou permaneció firme mientras avanzaba a gran velocidad, pero en verdad, sabía por la inteligencia de Ruth, y por sus propios conocimientos, que la situación interna de Tsunagakure era mucho más grave. Su aldea era inestable, e incluso la posición del Kezekage era inestable. La movilización a gran escala de Konoha no pasó desapercibida. En el momento en que comenzó el ataque, las fuerzas de Tsunagakure ya estaban preparadas. Dentro de la tienda de mando, la expresión de Chiyo era sombría. Al principio pensó que Danzou solo intentaba intimidarlos, pero ahora era evidente que Konoha hablaba en serio sobre la guerra. Este estaba muy lejos del resultado que ella esperaba. Frente a ella, el Kezekage, Rasa, permanecía extrañamente tranquilo, pero en lo profundo de sus ojos dorados brillaban expectación y miedo. Mientras la guerra continúe, todavía hay una posibilidad. Danzou y Tsunade lideraron la vanguardia, atravesando rápidamente las defensas fronterizas del país del viento antes de encontrarse cara a cara con sus oponentes. De pie en su camino, con arena dorada arremolinándose a su alrededor, estaba el Kezekage, Rasa. A su lado, las llamas bailaban en el aire, rodeando a una mujer en llamas. Danzou la reconoció de inmediato, el héroe de Tsunagakure, Pakura. Su estatus en Tsunagakure era comparable al de Colmillo Blanco de Konoha. Una portadora del raro Liberación de Quemadura, ella una vez eliminó sin ayuda a 12 Jin que intentaron emboscarla. Durante la mayor parte de su carrera, estuvo destinada en las regiones costeras orientales de la Tierra del Viento, repeliendo incursiones de Kirigakure. En la lista de asesinatos de Kirigakure, ella se ubicó entre los 10 primeros. Parece que pretenden retenerme aquí, murmuró Danzou, mientras su chakra aumentaba mientras evaluaba a sus oponentes. Si derrotarte pusiera fin a esta guerra, no sería un trato justo. La expresión de Rasa estaba serena, pero su tono era firme. Danzou lo estudió cuidadosamente. En comparación con hace un año, el Kezekage parecía más maduro, más firme y más experimentado. Si de verdad quisieras terminar esta guerra, no te habrías aliado con Kirigakure, replicó Danzou. Me pregunto qué tuvo que sacrificar Tsunagakure para conseguir su apoyo. Basta de hablar. Rasa lo interrumpió abruptamente y lanzó su ataque. Chapter 53, Treaty of Peace. Tsunade sigue adelante con su comportamiento imprudente. La voz transmitía una ira apenas contenida. En Konohagakure, el tercer Hokage desaprobaba la decisión de enfrentarse a Tsunagakure tras recibir información de que la guerra ya había comenzado. Estaba profundamente insatisfecho con sus acciones unilaterales. Se ha verificado la información de Ruth. La información es correcta, confirmó respetuosamente un agente AMBU. Además, se ha confirmado la pérdida del Tres Colas y la inestabilidad interna en el país del agua. El cuarto Mizukage ha regresado a su país. Las fuerzas de Kirigakure en el país de las olas también han adoptado una postura defensiva y muestran signos de retirada. Esta buena noticia trajo un rastro de alivio a la expresión del tercer Hokage. Envía emisarios para establecer contacto con Kirigakure. Además, que Minato se prepare para apoyar a Jiraiya en el país del rayo. Mi tocado Omura preguntó, aún tenemos 2000 refuerzos retirados del país de la hierba. ¿Deberíamos hacer que Orochimaru apoye el frente de Tsunade? El tercer Hokage deliberó por un momento antes de sacudir lentamente la cabeza. Con la policía Uchiha desplegada en otros lugares, la seguridad interna de Konohagakure es deficiente. Tsunade y los demás tendrán que encargarse de Tsunagakure. Tú supervisarás la logística. A pesar de su disgusto por sus acciones imprudentes, el tercer Hokage finalmente se abstuvo de hacerles las cosas difíciles. Entendido, señor Hokage. Sin embargo, la situación en la Tierra de los Ríos se estaba desarrollando más allá incluso de sus expectativas. En la frontera entre la Tierra de los Ríos y la Tierra del Viento, después de una breve batalla, los dos bandos se sentaron una vez más para negociar. Esta vez, sin embargo, había llegado una delegación adicional del país del viento. Podemos abogar por la paz, pero no tememos a la guerra. Durante la tregua,
Tsunagakure no solo envió shinobi disfrazados de bandidos a atacar pueblos, causando bajas entre la población civil y la nobleza del país del fuego, pero también violó el tratado de la bestia de cola al conspirar con Kirigakure para liberar a las tres colas en la tierra de los ríos. Al escuchar las apasionadas acusaciones de Nara Moriki, las expresiones de Chiyo y el cuarto que se caga se oscurecieron. Si bien tales acciones eran comunes entre las grandes aldeas shinobi, eran tabú a los ojos de los señores feudales. No se permitía que las guerras shinobi pusieran en peligro a la nobleza, y el uso de bestias con cola fuera de sus aldeas designadas estaba estrictamente prohibido. Danzō había entregado personalmente todas las pruebas al daimyō del viento, aprovechando la autoridad del daimyō del fuego para exigir responsabilidades a Tsunagakure. Como resultado, el país del viento envió emisarios, forzando una nueva ronda de negociaciones de paz. Por lo tanto, exigimos que Tsunagakure retire sus fuerzas incondicionalmente y pague 5.000 millones de daiyōs en reparaciones por iniciar esta guerra y por la destrucción de las ciudades fronterizas del país del fuego. 5.000 millones de daiyō. Imposible. Si lo que quieren es guerra, no cederemos. Chiyo se puso de pie de golpe, con la furia de una leona protegiendo a sus cachorros. Aunque los enviados del país del viento habían dejado claro que la guerra debía terminar, dado su grave impacto en la economía nacional y el prestigio del daimyō, la exigencia de 5.000 millones de daiyōs era más que indignante. Incluso si Tsunagakure se quedara sin recursos, jamás podrían reunir esa cantidad. Pakura, de pie junto a Chiyo, entrecerró los ojos hacia los tres representantes de Konoha, claramente poniéndose del lado de Chiyo. ¿Y cómo planeas luchar? La voz de Danzō permaneció indiferente. ¿Crees que puedes ganar? Debes saber que cuando Konoha luchó contra las otras 4 naciones simultáneamente, Tsunagakure seguía oprimida. Ahora que nuestra guerra con Iwagakure ha terminado y las otras 2 naciones están en conversaciones de paz, cada palabra golpeaba como un martillo. La furia de Chiyo se transformó gradualmente en un silencio sombrío. Con la determinación de Konoha de ir a la guerra y la presión del daimyō del viento, Tsunagakure se encontró en una posición completamente pasiva. La arrogancia que habían mostrado en la última negociación había desaparecido. En ese momento, un enviado del país del viento finalmente habló. 5.000 millones de daiyōs es demasiado. El presupuesto estatal anual de Tsunagakure es de solo 2.000 millones de daiyōs. Esperamos que Konoha pueda hacer algunas concesiones. El daimyō no desea que la guerra continúe, y suponemos que su daimyō comparte su opinión. Nara Moriki no respondió, pero miró a Danzō, que estaba orquestando todo. Sus ojos brillaron de satisfacción. Este era el tipo de negociación que había imaginado. Danzō se inclinó hacia adelante, presionando sus manos contra la mesa mientras se levantaba lentamente. No deseamos la guerra. Por lo tanto, como anciano de Konoha, estoy dispuesto a tomar una decisión: reducir las reparaciones a 4.000 millones de daiyōs. Recorriendo con la mirada la sala, continuó: el pago puede realizarse en 5 años, a razón de 800 millones de daiyō anuales. Tsunagakure también podría proporcionar recursos minerales, arena aurífera o minerales magnéticos como garantía. Esta es la mayor concesión que Konoha está dispuesta a ofrecer. De lo contrario, reclamaremos nuestra compensación mediante la guerra. Los enviados del país del viento intercambiaron miradas antes de volverse hacia Rasa, quien había permanecido en silencio. ¿Qué piensa usted, señor que se caga? Chiyo abrió la boca, pero al final no dijo nada. En cambio, se sumió en un silencio contemplativo. Después de una larga pausa, Rasa finalmente habló en un tono sin emociones. Está bien, que así sea. Así, las negociaciones concluyeron con el compromiso reticente de Tsunagakure. En el camino de regreso al campamento, Tsunada parecía estar de excelente humor. No me extraña que te llamen intrigante. Tu corazón es tan negro como dicen. En esta etapa, solo unos pocos ambiciosos aún desean continuar la guerra, reflexionó Danzō. Al darse cuenta de que Tsunada lo miraba fijamente, levantó una ceja. ¿Qué? No tienes que mirarme así. Cuando regresemos, ¿te interesaría postularte para Hokage? Puedo apoyarte, como recompensa por esta negociación. Tsunada lo estudió con sorpresa antes de burlarse con indiferencia. Parece que has cambiado de verdad. Pero un Hokage Senju, paso. 3 días después de la firma del tratado, en un valle apartado de la tierra de los ríos, Rasa estaba esperando con 2 shinobi a su lado. Me entretuve con algunos asuntos. Llegó finalmente Danzō, elegantemente tarde. ¿Me invitaste aquí solo para burlarte de mí? Danzō rió entre dientes. Eres un hombre inteligente. No hay necesidad de pretensiones. ¿Qué deseas? ¿Qué tal el título de gran que se caga? Un destello de ambición cruzó por los ojos de Rasa. ¿Y cuál es el precio? Por ahora, no hay nada que puedas permitirte, pero en cuanto te hayas consolidado como que se caga, hablaremos. Chapter 54, Land of Rivers. El nombre, Destello Amarillo, resonó una vez más en todo el mundo shinobi. El solo repelió al Raki y al Jinkriki de 8 colas, consolidando su estatus como una potencia de nivel Kage. En el campo de batalla, encontrarse con el Destello Amarillo significaba que podías abandonar tu misión inmediatamente, sin consecuencias. Su prestigio no se limitaba al campo de batalla. En Konohagakure, era igualmente venerado. Las historias de Namikaze Minatou, el destello amarillo, se extendieron como la pólvora entre los oldinos. Un shinobi de origen civil se convirtió en un ídolo para todos los ninjas nacidos en la sociedad.
Aprovechando esta ola de fama, se convirtió en uno de los candidatos más seguros para ser Hokage. La residencia del Daimi en la tierra de los ríos Danzou se quedó mirando al anciano hinchado y presa del pánico que tenía delante. ¿Qué quieres? ¿Eres un shinobi de Konoha o de Tsunagakure? Esta es la residencia del Daimi, no tienes derecho a actuar imprudentemente aquí. A pesar de su fuerte arrebato, el miedo en su voz temblorosa era inconfundible. Un miembro de Root apareció en el pasillo como un borrón, arrodillándose ante Danzou. Señor, ya está todo resuelto. El ministro del Interior y el ministro de Finanzas han acordado apoyar al segundo príncipe. Danzou apenas echó un vistazo al pálido Daimi. Deshazte de él también. No. ¿Te atreves a tomar el control de una nación? Las 5 grandes naciones Shinobi no te dejarán salirte con la tuya. Los gritos desesperados del anciano se desvanecieron mientras su cuerpo se hundía lentamente en la tierra del jardín afuera del salón. La estrategia de Danzou, un shinobi enmascarado, se arrodilló ante Danzou. Hemos asegurado las ciudades clave del país de los ríos y se han reabierto las rutas comerciales. Sin embargo, con movimientos a tan gran escala, Lady Tsunade seguramente lo notará. Las operaciones encubiertas habían sido demasiado extensas como para pasar desapercibidas para el comandante militar de la Tierra de los Ríos, Tsunade. Danzou se acomodó en el asiento del Daimi, despreocupado. Está bien, sigue el plan, yo me encargaré de Tsunade. Lo había planeado mucho antes de que empezara la guerra, asegurar una pequeña nación como base de reserva. Originalmente, los objetivos habían sido la Tierra de las Olas o la Tierra de los Pájaros, ambas naciones menores que no atraerían demasiada atención. Pero a medida que avanzaba la guerra, la Tierra de los Ríos se convirtió en la elección perfecta. Con aproximadamente 1/10 parte del tamaño de la Tierra del Fuego, limitaba con las tierras del fuego, el viento y la lluvia. 3 grandes ríos surcaban su territorio, dando al país su nombre. Su costa norte daba al mar, y, salvo 1/3 de su territorio próximo a la Tierra del Viento, que era un páramo estéril, el resto era fértil y cultivable. Si no hubiera estado atrapada entre 2 grandes naciones, carentes de soberanía y constantemente devastadas por la guerra, la Tierra de los Ríos habría sido un excelente lugar para establecerse. La Tierra de los Ríos bajo el control de Root. No mucho después, el recién nombrado Daimi del país de los ríos envió personalmente una carta al comandante de campo de Konoha, Tsunade, solicitando ayuda para erradicar bandidos y shinobi rebeldes. Naturalmente, Danzou se hizo cargo de la misión. En solo medio mes, no solo fueron aniquilados los bandidos y ladrones, sino que muchos ninjas rebeldes que habían desertado durante la guerra también fueron procesados como recursos valiosos. Algunos ninjas desaparecidos, acorralados, tomaron represalias, mataron a familias nobles y saquearon sus riquezas antes de escapar de la Tierra de los Ríos para no ser vistos nunca más. Con la afluencia de grano y mano de obra traída por la compañía comercial, Root tomó con éxito el control de 3 ciudades y 11 pueblos prósperos. En tan solo un mes, la Tierra de los Ríos estaba en pleno funcionamiento bajo la administración de Root. El censo de población se situó en poco menos de 100.000 habitantes. Incluso con la afluencia constante de personas procedentes de las caravanas comerciales, la estimación total era de tan solo unos 150.000. Dadas las vastas extensiones de tierra del país, incluso descontando la región desértica no apta para la agricultura, todavía estaba escasamente poblado. Como ocurre con la mayoría de las naciones pequeñas, los que tuvieron la oportunidad de irse rara vez se quedaron. Sin embargo, como era tiempo de guerra, cuando la Tierra de los Ríos reanudó su actividad comercial estable, los refugiados comenzaron a llegar junto con las caravanas comerciales. La mayoría provenía de las tierras de campos y olas devastadas por la guerra, pequeñas naciones aún devastadas por el conflicto. La Tierra de los Ríos les dio la bienvenida a todos, asignándoles tierras para la agricultura. Y los espías, no les preocupaba demasiado. A diferencia de las grandes naciones, nadie consideraba la Tierra de los Ríos una prioridad estratégica, ni siquiera contaba con una aldea oculta. Auge económico e intrigas extranjeras como la compañía comercial del río oriental de Root se beneficiaba enormemente de la Tierra de los Ríos. Otros comerciantes de la Tierra del Fuego rápidamente aprovecharon la oportunidad, como tiburones atraídos por la sangre. Una tras otra, las caravanas comerciales llegaban trayendo mercancías a la Tierra de los Ríos. Para una nación de apenas 150.000 habitantes, su poder adquisitivo parecía extrañamente alto. Granos, textiles, madera, cerámica, cualquier cosa que se llevara a la Tierra de los Ríos podía generar ganancias. Al mismo tiempo, los comerciantes transportaban recursos raros, cobre, magnetita y otros minerales valiosos que escaseaban en la Tierra del Fuego. Algunos comerciantes particularmente astutos, percibiendo el potencial, pasaron por alto por completo la Tierra de los Ríos y se dirigieron directamente a la Tierra del Viento, donde podían vender sus productos y obtener ganancias aún mayores. Pero pronto aprendieron por las malas. Aunque la guerra había terminado, la Tierra del Viento todavía estaba llena de civiles desesperados, bandidos y shinobi rebeldes. Cualquier comerciante que tuviera la mala suerte de encontrarse con quienes albergaban resentimiento hacia la Tierra del Fuego,
nunca abandonaría el desierto con vida. Las brutales lecciones aprendidas con sangre disuadieron rápidamente a los comerciantes de intentar nuevamente la ruta. Chapter 55. Orochimaru's Visit. Las fuerzas de Konoha y del país de los ríos se estaban preparando para regresar a casa, y la noticia del tratado de paz ya se había extendido por toda la aldea. Como vencedor, Konoha no solo aseguró la soberanía de la tierra de los ríos, sino que también recibió una cuantiosa indemnización de guerra de 4.000 millones de Daiyō de Sunagakure. Para la gente común, el resultado no fue particularmente significativo, ya fuera Iwagakure o Sunagakure, Konoha había ganado. Sin embargo, para los Jin de mayor rango y los shinobi del clan que comprendían la situación, el contraste era evidente. Ante circunstancias similares, Iwagakure y Sunagakure adoptaron enfoques completamente distintos, lo que condujo a resultados muy dispares. Una decisión generó ganancias, mientras que la otra provocó pérdidas. Como dice el refrán, la carga recae sobre el pueblo. Los 5.000 millones de Daiyō exigidos a Iwagakure no solo se cubrieron con recortes presupuestarios en los distintos departamentos de Konoha, sino que también afectaron la asignación de recursos a los clanes ninja. A medida que se corrió la voz, empezaron a crecer murmullos de insatisfacción con el tercer Hokage dentro de las filas shinobi. Desde que asumió el control de Konoha, la reputación de Hiruzen Sarutobi nunca había estado tan mal. Finalmente, se vio obligado a emitir un comunicado oficial, declarando su intención de dimitir como Hokage una vez concluida la guerra. Esto calmó temporalmente parte del malestar en la aldea. Al regresar a la aldea, Dance Chimere recibió la noticia y respondió con una sonrisa indiferente. Con la reputación de Hiruzen en ruinas y su legado hecho trizas, sería difícil para él arrastrar a Dance con él cuando renunciara. Al mismo tiempo, las discusiones sobre el próximo Hokage se intensificaron. Orochimaru, Jiraiya, Tsunade y el propio Dance eran candidatos, junto con dos candidatos menos mencionados, Namikaze Minato y Hachiha Fugaku. Entre ellos, Orochimaru tenía el apoyo más fuerte. Con su formidable fuerza individual y sus técnicas de invocación difíciles de contrarrestar, había sido clave en la batalla contra Iwagakure. Incluso si Iwagakure se hubiera negado a retirarse, no habrían podido romper sus defensas. Si no fuera por su presencia, Iwagakure no se habría visto obligado a desviar tropas a través del puente Kannabi, preparando inadvertidamente el escenario para el ascenso a la fama de Namikaze Minato. En la cámara subterránea poco iluminada, Dance observó a Orochimaru, que se había vuelto aún más misterioso y andrógino en apariencia. Deberías estar reuniendo el apoyo de los clanes principales. ¿Qué te trae por aquí? Técnica de invocación. Orochimaru juntó las manos y las presionó contra el suelo. Dos marionetas con forma humana emergieron del humo de invocación. Sus vendajes estaban marcados con los kanji de acero y velocidad. Liberación de acero y liberación rápida. Kekkei Genkai exclusivo de Iwagakure. Materiales impresionantes, comentó Dance con un destello de interés en sus ojos. ¿Qué quieres? N-T Swift Release es un Kekkei Genkai de transformación de naturaleza combinada que se puede usar para moverse con una velocidad increíble, volviéndose nada más que un borrón cuando está en movimiento. Al ver el regalo que Orochimaru había traído, Dance sintió una clara intriga. Tales límites de linaje serían invaluables para su investigación. El shinobi de elemento hielo que me proporcionaste la última vez fue bastante útil. Me preguntaba, ¿en tus operaciones en el país del agua conseguiste alguna chija? La expresión de Dance se ensombreció levemente. Orochimaru, esa es una forma de pensar peligrosa. Orochimaru se lamió los labios. ¡Qué pena! Entonces, como si recordara algo, se rió suavemente. Dance-sama le interesa el puesto de Hokage. Mi oferta sigue en pie. Dance estudió atentamente la expresión de Orochimaru. Percibía la creciente fascinación del hombre por él, lo que lo inquietaba un poco. Por el momento no respondió Dance con serenidad. Además, Sarutobi no me deja aceptar el puesto. Orochimaru exhaló por la nariz con diversión. Ya veo. Entonces solo me queda a mí. Su tono era inquietantemente despreocupado, como si estuviera planteando una inevitabilidad en lugar de una mera posibilidad. Suena seguro. El profesor jamás dejaría que Tsunade tomara el mando. Los demás clanes no permitirán que otro miembro de los Senju ocupe el puesto. En cuanto a Jiraiya, Orochimaru rió entre dientes y negó con la cabeza con desdén. Ni siquiera se molestó en mencionar a los otros dos candidatos. Dance asintió levemente. Cuando llegue el momento, tendrás mi voto. No tenía objeción a que Orochimaru se convirtiera en Hokage. A este hombre no le interesaba el poder en sí y no interferiría en sus propias operaciones. Su preferencia por la experimentación humana era un asunto menor. Después de todo, las celdas de Konoha estaban llenas de prisioneros de guerra, espías enemigos y shinobi rebeldes. Además, Orochimaru tenía talento, carisma y una fuerza abrumadora. Si realmente le interesaba el puesto, sería difícil detenerlo. En ese momento, finalmente podremos continuar nuestra investigación. Linajes, verdad, eternidad. Un brillo ferviente brilló en los ojos dorados de Orochimaru. Me pregunto, reflexionó, ¿quién de nosotros será el primero en dar ese paso hacia la verdad última? Su momento de ensoñación se desvaneció cuando su mirada regresó a Dance, adquiriendo un brillo calculador. Tu cuerpo no durará mucho más, comentó Orochimaru con un dejo de diversión. Por suerte, he estado cultivando algunos recipientes adecuados. Observó a Dance atentamente, su lengua bífida moviéndose ligeramente y su aura aún más siniestra que antes.
¿Has modificado tu cuerpo?, preguntó Dance, percibiendo algo claramente antinatural en él. Orochimaru sonrió, con un inconfundible indicio de orgullo en su expresión. ¿Te diste cuenta? ¡Qué perspicaz! Con las técnicas prohibidas de la cueva Richie a mi disposición, me acerco cada vez más a la perfección. Límites de linaje. Técnicas de sabio. Dime, ¿no quieres? No. La seca negativa de Dance tomó a Orochimaru por sorpresa por un instante. Luego, como si no se hubiera inmutado, se lamió los labios de nuevo y habló en voz baja y persuasiva. Esta técnica elimina todos los obstáculos: compatibilidad, pureza de linaje, incluso transformaciones en sabios. Nada de eso sería un problema nunca más. Dance frunció el ceño y escuchó atentamente. Así que Orochimaru, efectivamente, había perfeccionado su técnica de reencarnación en cadáver viviente. Había mejorado el concepto original. Era incluso más completo que lo que se registró posteriormente en el manga. No solo podía aprovechar la energía natural, sino que también mejoraba significativamente la compatibilidad, reduciendo el riesgo de rechazo. Sin embargo, aparentemente había pasado por alto o ignorado por completo el daño al alma. Dance comparó esto con su propia versión de las técnicas de reencarnación. Si bien sus métodos eran más adecuados para él personalmente, también exigían requisitos mucho más estrictos para los recipientes compatibles. A pesar de perseguir objetivos similares, él y Orochimaru ya habían comenzado a divergir. La distancia entre ellos solo seguiría creciendo. Buena esta historia, ¿no? Si te está gustando, no olvides darle like al video. Y ahora que ya lo hiciste, sigamos. Chapter 56 Reworks. En tan solo 3 meses, todo el mundo Shinobi había experimentado cambios drásticos. Kirigakure, como siempre, se mantuvo independiente e indiferente a la diplomacia política. Para cuando Konoha se dio cuenta de lo que ocurría, las fuerzas de la niebla ya se habían retirado silenciosamente del país de las olas, regresando al país del agua sin dejar rastro. Por otro lado, los enviados que Konoha había enviado a Kumogakure para las conversaciones de paz fueron completamente ignorados. La postura del Raki lo dejaba claro: no tenía intención de negociar un alto el fuego. Sin embargo, era evidente que los asuntos internos de Kumogakure no dependían solo del Raki. Tras ser interceptado por Namikaze Minato y el Ocho Colas, muchos en Kumogakure comenzaron a abogar por el fin de la guerra. Con el tiempo, este sentimiento se convirtió en la voz dominante en la aldea. A pesar de resistir 2 meses, el Raki, finalmente se vio obligado a ceder. Kumogakure retiró la mayor parte de sus fuerzas al país del rayo, y Konoha hizo lo mismo. Sin embargo, no se firmó ningún tratado de paz oficial, y políticamente, las dos aldeas permanecieron en guerra. En realidad, ambas habían centrado su atención en el interior. Entre las dos naciones, solo quedaba tierra quemada. El pequeño país que alguna vez existió allí hacía tiempo que había desaparecido, borrado de la existencia. Su destrucción fue tan completa que nadie se preocupó siquiera de recordar su nombre. A medida que Ulides de Shinobi regresaban a Konoha, la aldea estalló en festejos, marcando el fin no oficial de la guerra. Entre los vítores y las festividades, el tema principal de discusión fue la elección del cuarto Hokage. Durante una reunión previa del consejo, Danzou se retiró de la contienda tras la decisión de Tsunade de hacer lo mismo. Jiraiya, a su regreso del frente, también declinó la nominación. Sus decisiones fueron un alivio para muchos, incluyendo al consejo de Konoha y al clan Uchiha. Esto dejó solo 3 candidatos para el puesto de Hokage: Orochimaru, Namikaze Minato y Uchiha Fugaku. Con el fin de la guerra, la sed de poder de Danzou no hizo más que crecer. Su cuerpo envejecido había llegado a su límite, y las drogas prohibidas a las que había recurrido solo habían acelerado su declive, deteriorando aún más su fuerza. Pasaba sus días recluido en las profundidades del cuartel general de la raíz, investigando en busca de una solución. No tenía ningún interés en las celebraciones ni en la carrera política para Hokage. Pero hoy, la sede de Ruth recibió un visitante inesperado. ¿De verdad viniste a verme?, murmuró Danzou, mirando a la mujer que tenía frente a él. Tsunade, acompañada por una joven Shizune. Me voy de Konoha, declaró Tsunade sin rodeos. El anciano lo aprobó. Vine a decírtelo para que no envíes a nadie a causarme problemas. Su tono era impaciente. Para un shinobi común y corriente, abandonar la aldea significaría ser catalogado como un ninja rebelde. Pero para alguien como Tsunade, mientras los superiores no se opusieran, no había problema. Tras despedirse de Jiraiya, Orochimaru y los demás, originalmente había planeado irse de inmediato, pero por alguna razón, decidió informar también a Danzou. Sin embargo, habían pasado 2 meses sin verlo. Después de algunas dudas, finalmente llegó a las profundidades de Ruth antes de partir. Ahora, de pie en la opresiva cámara subterránea, tenuemente iluminada, se arrepintió de la decisión. El ambiente era sofocante, incluso irritante, y así se produjo este breve intercambio. Danzou, sin embargo, estaba genuinamente complacido. Sus batallas en el frente habían cambiado la percepción que Tsunade tenía de él, y el hecho de que ella hubiera venido a despedirse era prueba de ello. No le prestó atención a su tono impaciente. Está bien, me voy. Este maldito lugar es sofocante. Sin esperar la respuesta de Danzou, Tsunade giró sobre sus talones y se alejó, llevándose a Shizune con ella. Din, has conseguido el reconocimiento de un personaje importante de la historia, Tsunade. Estableciendo conexión con el destino, copia en progreso.
Adquirido, Chakryan puro, un poco más podría llevar a cambios inesperados. Danzou permaneció en silencio hasta que la figura de Tsunade casi desapareció en la oscuridad. Entonces, con un movimiento de muñeca, una pequeña ficha metálica salió disparada por los aires. Tsunade la atrapó instintivamente. Llevaba la insignia de la Asociación Comercial Higashikawa. Si alguna vez necesitas ayuda, toma esto y encuéntrame, dijo Danzou. No tenía forma de saber que, en el futuro, llegaría a lamentar profundamente ese gesto. Tsunade miró la ficha antes de guardarla en su bolsillo. Entendido. Sigue con vida, ¿quieres? Preferiría que nuestro próximo encuentro no fuera en tu tumba. Con esas palabras de despedida, ella y Shizune desaparecieron en la oscuridad. Danzou finalmente cerró los ojos y se concentró hacia su interior. En el momento en que completó la misión, sintió una inconfundible calidez que lo recorrió. Sus células parecieron cobrar vida, como si una fuente inagotable de chakra hubiera empezado a fluir dentro de él. La vitalidad que lo recorría rejuveneció sus células envejecidas, mientras que sus reservas de chakra aumentaron rápidamente. En cuestión de segundos, había superado su máximo potencial. Al mismo tiempo, percibió un cambio sin precedentes en su interior, su alma se había fortalecido. Sus facultades mentales y su percepción se habían agudizado notablemente, confirmando una vieja sospecha. Cada recompensa del sistema, ya fuera comprensión absoluta o Chakryan puro, era meramente lo que se mostraba en la superficie. En realidad, cada recompensa fortalecía sutilmente su alma. Aunque los cambios no eran evidentes, Danzou podía sentir claramente los beneficios. Su percepción, fuerza mental, control físico y dominio de los chakras habían mejorado. Incluso su proceso mental se sentía más claro que nunca. Por primera vez, tuvo la inquietante sensación de que su alma podía existir independientemente de su cuerpo. Su forma física casi se sentía como una carga. Sí. Al aumentar su chakra, Danzou sintió de repente un dolor agudo en el ojo derecho. Su Sharingan se contrajo rítmicamente, como si reaccionara a la transformación. Fue por el linaje Senju, o mejor dicho, el linaje del propio Chure. Chakryan puro, una inmensa fuente de fuerza vital. Intentó activar el liberación de madera, pero, para su decepción, todavía no pudo usarlo. Entonces recordó el mensaje críptico del sistema, un poco más podría provocar cambios inesperados. Se refería a Gut Release. Después de 3 días, el rápido aumento de chakra finalmente disminuyó. Mediante rigurosas pruebas, Danzou confirmó que su capacidad de combate había aumentado significativamente, mucho más allá de su yo anterior. Las recompensas que había obtenido de Tsunade habían superado todas sus expectativas. Incluso contra Chiyo, el cuarto que se caga o Pakura, Danzou ahora estaba seguro de que no solo podía derrotarlos, sino matarlos directamente. Chapter 57, Razas Ambition, Señor Danzou, todo está listo. El asistente retrocedió, dejando a Danzou solo en el laboratorio en Pinambre. Frente a él, una cápsula de clonación se alzaba iluminada por el tenue resplandor de los instrumentos de monitoreo, mostrando datos precisos sobre el sujeto en su interior. Bien, váyanse. Sin mi orden, nadie puede entrar. Cuando la puerta se cerró tras su subordinado, Danzou centró su atención en el clon que flotaba en la cápsula, un cuerpo que valía 500 millones de Raios. Entre todos los clones de Tsunade que habían creado, este poseía la mayor afinidad con el Chakryan. Sin embargo, estos clones carecían de inteligencia, o mejor dicho, carecían de alma. Desde su nacimiento, habían permanecido sumergidos en tanques de cultivo, meros cascarones de potencial. Danzou colocó ambas manos sobre el pecho del clon. Runas tenuemente brillantes emergieron de sus palmas, sus intrincados patrones se extendían como tinta sobre pergamino. Una poderosa ulide de Chakryan llenó la cámara, irradiando tanto de Danzou como del clon. En los rincones estériles del laboratorio, pequeños árboles brotaron del suelo. Lentamente, la esencia del chakra fue extraída del clon y absorbida por el cuerpo de Danzou. Su ya formidable Chakryan devoró la energía extraída, asimilándola en su ser. El suave pitido de los instrumentos llenó el aire. Danzou abrió los ojos, con la anticipación brillando en ellos. Sin embargo, en su interior, su chakra permaneció inalterado. Fue un fracaso. No, tal vez no. Liberación de madera. Rápidamente formó una serie de sellos manuales. Del suelo emergieron zarcillos de madera, sin vida, carentes de vitalidad. Danzou entrecerró los ojos. Esto fue solo el nivel de liberación de madera de Yamato, demasiado débil, ni de cerca del poder legendario del primer Hokage. La decepción se reflejó en su rostro. 3 años de investigación sobre la técnica Quimera habían dado este resultado. Si bien su método permitía la extracción del Kekkei Genkai sin necesidad de injerto físico, su esencia seguía siendo similar a la técnica original, y tuvo su precio. Los 2 primeros sujetos experimentales sucumbieron a una forma grave del síndrome de Kekkei Genkai en tan solo unos meses. Inicialmente, sus cuerpos prosperaron gracias al influjo del Chakryan, pero al volverse abrumador, sus células no lograron adaptarse. Finalmente, fueron consumidos de adentro hacia afuera. Danzou había considerado replicar el método original, adquirir múltiples Kekkei Genkai para equilibrar la cepa, pero tal enfoque era increíblemente arriesgado. Un solo error de cálculo podría provocar un rechazo celular total. A menos que fuera absolutamente necesario, no lo intentaría. Ahora, sin embargo, el sistema le había proporcionado un salvavidas. ¿Fue inútil? No.
Mientras su linaje original abrumara a los absorbidos, no habría riesgo de reacción. En el país del viento, Tsunagakure permanecía envuelta en interminables dunas, pero la aldea bullía de vida. Los comerciantes anunciaban sus mercancías, viajeros y shinobi llenaban las calles, y una leve sensación de prosperidad había regresado. Dentro de la oficina del Kesekaga, señor Kesekaga, la guerra ha terminado. Deberíamos reabrir las rutas comerciales y cobrar impuestos a los comerciantes que transitan por nuestras tierras. Un shinobi Sune de mediana edad se puso de pie, su expresión oscura por la frustración. La sala quedó en silencio. Los presentes mantuvieron la compostura, pero sus miradas oscilaron entre su líder y el hombre que había hablado. No era la primera vez que surgía este debate. El mundo shinobi está lejos de ser pacífico, respondió Rasa con calma. Tsunagakure debe recuperarse. No podemos permitirnos la inestabilidad. Sus palabras tenían un peso innegable. Se volvió hacia el concejal enojado, con la voz ligeramente más aguda. Tu clan ya posee la mayor parte de los recursos de la aldea, ¿no es así? Se hizo el silencio. Los demás miembros del consejo miraron de reojo al hombre, sus expresiones delataban descontento. Todo lo que hago es por el pueblo. La protesta del hombre fue débil, su confianza flaqueaba. Finalmente, volvió a sentarse, sin palabras. Él sabía la verdad. Si bien su clan recibía las mayores asignaciones oficiales, sus negocios privados, facilitados por sus vínculos con la corte del daimyo del viento, habían generado ganancias muy superiores a las de las distribuciones autorizadas para las aldeas. Sin embargo, ahora, las rutas comerciales externas de Tsunagakure estaban plagadas de ninjas renegados y bandidos. Un mes antes, Rasa había emitido un decreto que sellaba las fronteras y prohibía la entrada o salida del país a comerciantes no autorizados. Hace 4 meses, una orden así habría sido ignorada por completo, pero las cosas habían cambiado. El 70% de los recursos de Tsunagakure ahora fluían directamente a través de la administración de Rasa. Por primera vez, las familias civiles de los shinobi caídos recibieron una compensación adecuada. Los veteranos de guerra también recibieron pequeñas indemnizaciones en reconocimiento a su servicio. La opinión pública había cambiado. Muchos clanes shinobi más pequeños y plebeyos ahora apoyaban abiertamente al Kesekaga. Incluso el propio daimyo del viento había suavizado su postura. Tras recibir a 2 guardaespaldas femeninas altamente cualificadas, elegidas personalmente por Rasa, el gobernante, antes indiferente, había mostrado repentinamente un gran favor hacia Tsunagakure, otorgándole 800 millones de ryos adicionales en ayuda financiera. La última verdadera oposición, la anciana Chiyo, se había retirado recientemente de la política. Tras declarar su retiro, ella y su hermano se hicieron cargo de la biblioteca del pueblo, retirándose así del gobierno activo. Ahora, Rasa permanecía indiscutible como el Kesekaga. Al terminar la reunión, se acercó a la ventana y contempló el pueblo, las calles bulliciosas, la creciente prosperidad. Este era su Tsunagakure. Sus ojos ardían de ambición. Tsunagakure, mi Tsunagakure. Y detrás de todo esto había otra fuerza en acción. La compañía comercial del Río Oriental, operando bajo una identidad falsa, había asegurado casi un monopolio sobre el 20% de las importaciones del país del viento y más del 70% del comercio interno de Tsunagakure. El grano, la madera y los textiles baratos del país del fuego se vendían con precios exorbitantes al entrar en el país del viento. Asimismo, el valioso mineral de magnetita del país del viento regresaba al país del fuego por los mismos canales discretos, generando ganancias igualmente inmensas. Con la plena cooperación de Rasa, la compañía comercial del Río Oriental había tomado el control completo de la red comercial entre el fuego y el viento. Y en el centro de todo, escondido en las sombras, estaba Danzo. Chapter 58 por Ochimaru's Defection. A medida que llegaban los informes sobre los asuntos del país de los ríos y la compañía comercial Higashikawa, incluso Danzo, que había estado concentrado en adaptarse a su nueva fuerza, se encontró con un dolor de cabeza. El alcance de sus operaciones se expandía rápidamente, pero el número de personas verdaderamente capaces de manejar las cosas de forma independiente se mantenía inalterado. Incluso Yakushi no había sido destinado al país de los ríos, dejando a Danzo con menos manos capaces. Los asuntos cada vez más complejos de Ruth significaban que el tiempo personal de Danzo se reducía. No podía evitar recordar el pasado, cuando no solía seguirlo con su hábito de monja. Ahora, mientras leía la carta que ella personalmente había escrito, con un leve rastro de su familiar aroma, absorbió los detalles sobre las operaciones de la empresa y el aumento de las ganancias. Ella señaló que el creciente tamaño de la compañía comercial Higashikawa dificultaba su ocultación, y recomendó su división en entidades más pequeñas. Danzo ya lo había considerado, pero el problema persistía. Solo había un puñado de personas capaces de gestionar tales cosas. Podía confiar en ellos para asesinatos, pero reestructurar una empresa comercial, esa no era su especialidad. Yakushi Kebuto podría haber sido un candidato adecuado, pero solo tenía 11 años y aún se entrenaba en la academia de Ruth. Achiha Shisu y Getaki Kekashi tampoco eran aptos para esta tarea. Al recordar los eventos de la historia del Hokage, Danzo notó que este mundo colocaba más énfasis en el combate, mientras que los individuos expertos en asuntos internos y comercio eran pocos y distantes entre sí. Al final, no tuvo más opción que enviar a Aburame Maro, quien lo había estado ayudando con tareas administrativas,
para supervisar personalmente la reestructuración de la Higashikawa Trading Company dentro de su marco actual. Con las responsabilidades de Root recayendo plenamente sobre Danzou, revisó la lista de reclutas y los informes de evaluación más recientes de la base de entrenamiento de Root. Entre los 653 reclutas, Yakusuke Butou destacaba, sus habilidades eran ejemplares, alcanzando el rango A en todos los niveles. Sus instructores lo tenían en alta estima, convencidos de que algún día podría convertirse en un miembro indispensable de Root. Varios otros reclutas prometedores también llamaron la atención de Danzou, nombres familiares por su conocimiento del futuro, Fuyamanake, Aburame Torune, Uzuki. Como era de esperar, quienes dejaron una huella en la historia nunca fueron personas comunes y corrientes. Justo cuando Danzou se estaba preparando para hacer malabarismos con sus deberes políticos mientras continuaba adaptándose a su nueva fuerza, un mensajero Anbu llegó con una orden directa del Hokage. La repentina orden rompió la calma temporal. Danzou lideró a 10 Jounin de élite de Root, atravesando rápidamente los densos bosques fuera de la aldea. Mientras se movía, sopesaba los pros y los contras de la situación. Orochimaru finalmente había sido descartado, antes de lo que Danzou había anticipado. La guerra acababa de terminar, y Konoha aún no se había estabilizado por completo. La deserción de Orochimaru, candidato ideal para el puesto de Hokage, en ese momento sin duda tendría un impacto significativo en la aldea. Señor Danzou, se avecina una batalla. Se han encontrado varios cadáveres de Anbu. Mover. El equipo de Danzou cambió rápidamente de formación y avanzó hacia el lugar de la batalla. Incluso antes de llegar, los gritos furiosos de Jiraiya y el rugido del ninjutsu de fuego llenaron el aire. Orochimaru, bastardo. Jiraiya, alguien como tú, atado por las emociones, nunca podría derrotarme. La inquietante voz de Orochimaru tenía su habitual tono tranquilo, casi conversacional. Aunque tenga que romperte todos los huesos, te arrastraré de vuelta a la aldea. Yatsu de invocación, auge. Apareció un sapo enorme, visible a kilómetros de distancia. Orochimaru miró hacia el límite del bosque. Parece que tenemos más compañía. Danzou entró al campo de batalla, con su mirada fija en las dos figuras que tenía delante. Los ojos de Orochimaru brillaron con intriga y sus manos se detuvieron a mitad del sello. Ah, sí, señor Danzou. Jiraiya también notó el cambio y gritó de inmediato, anciano Danzou, ayúdame a recuperar a Orochimaru. Ignorando a Jiraiya, Danzou se concentró en Orochimaru, frunciendo el ceño. ¿Hiruzen asaltó su laboratorio? La presencia de Orochimaru era aún más siniestra e inquietante que hacía medio mes. Su chakra se sentía errático y su comportamiento cada vez más desquiciado. No hay necesidad de esto, Orochimaru, dijo Danzou. ¿También estás aquí para traerme de vuelta? Los labios de Orochimaru se curvaron en una sonrisa maliciosa. Quiero que te quedes en Konoha. Puedes quedarte con Root. La voz de Danzou era firme. Orochimaru soltó una risita. Nunca pensé que incluso tú te dejarías atar por sentimientos tan triviales. Su mirada se posó brevemente en Jiraiya antes de continuar. Esas cosas solo debilitan a la gente. Pensé que nos parecíamos, pero parece que me equivoqué. La voz de Orochimaru transmitía una extraña satisfacción, como si hubiera encontrado la claridad. El ceño fruncido de Danzou se profundizó. ¿Qué le había pasado? Medio mes atrás, aún sentía cierto apego por Konoha. Ahora, su mirada hacia Jiraiya carecía de cualquier cosa menos de frío cálculo, como si lo viera como un simple obstáculo. No sé qué te ha llevado hasta aquí, pero si sigues por este camino, no te quedará nada. Danzou exhaló. Parece que tendré que hacerte entrar en razón. La sonrisa de Orochimaru se ensanchó mientras se lamía los labios. He estado esperando esto. Su cuerpo se retorció de forma antinatural, lanzándose hacia Danzou como una serpiente. Danzou bloqueó el intento de intervención de Jiraiya. Déjamelo a mí. Su espada de vacío chocó contra los colmillos de Orochimaru. Manos de serpiente de sombra oculta. Danzou cortó varias cabezas de serpientes, pero una enorme serpiente surgió del suelo para ayudar a Orochimaru. La tierra de abajo fue desmenuzada en pequeños pedazos, arrasando con todo su paso. Sonido metálico, chillido. Sus espadas chocaron a velocidades vertiginosas, sus movimientos eran borrosos incluso para los miembros de élite de Root que observaban desde las sombras. Los ataques de Orochimaru venían desde ángulos extraños y sus tácticas estaban en constante evolución. Sin embargo, Danzou se encontró adaptándose rápidamente, su mente y su cuerpo fueron forzados al límite. Esto fue más emocionante que cualquier sesión de entrenamiento en Root. Quebrar. Un brazo cortado cayó al suelo. Ambos hombres se retiraron, con las miradas fijas en un cauteloso cálculo. Orochimaru, la voz de Jiraiya, sorprendida, resonó. Pero Orochimaru solo rió. Sí, esto es justo lo que quería. Entonces, con un movimiento grotesco, se despojó de su propia piel, emergiendo entero una vez más. Incluso su brazo amputado fue restaurado. Danzou hizo una mueca. Vuelve Root, perteneces allí. Jiraiya empezó a protestar, pero Orochimaru lo interrumpió. Yatsu de invocación. Danzou maldijo internamente. Liberación de viento, gran esfera de vacío. Como una trituradora gigante, la técnica destrozó innumerables serpientes venenosas, pero ellas siguieron llegando. Está intentando escaparse. Liberación de viento, onda de vacío. Una corriente de aire casi invisible atravesó árboles y serpientes por igual. Una enorme pitón se partió en dos, revelando que Orochimaru se escondía dentro, con las piernas cortadas.
pero a pesar de ello, continuó avanzando sin obstáculos. Lanzamiento de viento, Rasengan. Jiraiya, que estaba esperando una oportunidad, lo golpeó de frente. Borracho, la sangre salpicó, pero Orochimaru simplemente se burló. Aún eres demasiado blando, Jiraiya. Un destello de luz blanca. Jiraiya se tambaleó y se desplomó. Orochimaru lo miró. Yatsu de invocación, decenas de serpientes dispersas en todas direcciones. Danzō entrecerró los ojos. Cada uno parecía el verdadero Orochimaru. Si no podía distinguir cuál era el original, tendría que matarlos a todos. Liberación de viento, ondas seriales de vacío. Una tormenta de viento cortante atravesó el campo de batalla. Cuando la técnica terminó, no quedó nada de las serpientes, solo el inquietante silencio del bosque empapado de sangre. Sin embargo, no había rastro del chakra de Orochimaru. Danzō tuvo que admitirlo, las habilidades de escape de Orochimaru eran insuperables. Con Jiraiya envenenado e inconsciente, no tuvo más remedio que llevarlo de regreso a Konoha. Chapter 59, Danzō's Choice. La deserción de Orochimaru realmente había sacudido a Konohagakure. Los numerosos partidarios que había conseguido en el campo de batalla de Iwagakure se negaron a creer la verdad. Numerosos shinobi cercanos a Orochimaru acudieron directamente a la Torre Hokage para exigirle una explicación al tercer Hokage. En una sola semana ya se habían producido 6 incidentes de deserción. Incluso corrieron rumores de que aldeas fuera de Konohagakure estaban siendo atacadas por shinobi rebeldes de Konoha. Pero el tercer Hokage parecía haber estado preparado para esto. Los experimentos humanos de Orochimaru fueron expuestos públicamente. Sin embargo, los sujetos de prueba habían sido todos shinobi de Iwagakure y ninjas errantes, algunos de los cuales incluso eran caras conocidas, enviadas por el propio Danzō. El único shinobi de Konoha entre ellos era su propio aprendiz, Mitarashi Anko. Aún así, la experimentación humana era algo que el público no podía aceptar. Una vez que se reveló la verdad y se silenciaron las dudas, muchos de los asociados cercanos de Orochimaru enfrentaron repercusiones. Los altos mandos de Konoha declararon oficialmente a Orochimaru un ninja rebelde, lo etiquetaron como un criminal de rango S y lanzaron una cacería humana. Mientras la aldea bullía de pesar e incredulidad por su deserción, otra noticia impactante surgió de la Torre Hokage. Debido a su ineludible responsabilidad en la deserción de Orochimaru, el tercer Hokage dejaría su cargo en un mes. Este anuncio eclipsó rápidamente el impacto de la traición de Orochimaru. Sin embargo, Danzō no pudo evitar preguntarse por qué Orochimaru había desertado, buscar su propia verdad, pero ¿acaso no lo había estado haciendo siempre? Con Konoha como base, tenía todas las ventajas. Si realmente buscaba poder y conocimiento, ¿por qué siquiera había considerado convertirse en Hokage? ¿Qué le hizo cambiar de opinión? ¿Y qué papel había jugado el tercer Hokage en todo esto? Estas preguntas quedaron sin respuesta. Quizás algún día, tendría la oportunidad de preguntárselo él mismo a Orochimaru. Inesperadamente, Ruth había estado recibiendo una cantidad de invitados inesperados últimamente. Mientras Danzō estaba sentado en su cámara subterránea, observó a las dos personas que estaban frente a él, Namikaze Minato y Uzumaki Kushina. No tenía ni idea de cómo habían encontrado la entrada a la raíz. Ciertamente no creía que Sarutobi se lo hubiera dicho. Antes de que alguno de los dos pudiera hablar, Kushina sonrió y declaró con valentía: viejo, nos casaremos pronto. Durante 2 años, le había guardado rencor a Danzō por haber dicho que no era digna de Minato. En aquel entonces, llevaba mucho tiempo preocupándose por ello, hasta que Minato le aseguró que Danzō solo la estaba poniendo a prueba. Incluso ahora, seguía sin olvidarlo. Felicitaciones, Minato. Minato se rascó la nuca con torpeza. Gracias. Además de invitarte a nuestra boda, vine por el Rasengan de Jiraiya-sensei. No hace falta explicarlo, lo interrumpió Danzō. El Rasengan no es una técnica prohibida. No hay problema en que otros lo aprendan. Cualquier shinobi con suficiente talento podría comprender el concepto del Rasengan y, con el tiempo, dominarlo. Que Jiraiya lo hubiera desarrollado no era sorprendente. Después de todo, la técnica había sido inventada por el propio Minato. ¿Tienes alguna otra razón para venir? La expresión de Minato se tornó seria. Sí, se trata de las elecciones de Hokage. Espero contar con su apoyo, Danzō-sama. No lo defraudaré. Su mirada estaba llena de sinceridad y confianza. A su lado, Kushina se acercó instintivamente. Incluso Danzō tuvo que admitirlo, el carisma del joven era innegable. Con el apoyo de Sarutobi, tu posición como cuarto Hokage ya está asegurada. No necesitas mi respaldo. Quiero tu apoyo público, respondió Minato. Si me convierto en Hokage, espero que sirvas como anciano y formes parte del consejo asesor del Hokage. La habitación quedó en silencio. Danzō estaba seguro de que Sarutobi no tenía idea de que Minato había acudido a él con esta solicitud. Dame una razón. Un shinobi existe para proteger, no para ser usado como una simple herramienta, dijo Minato con voz firme. Si el camino en el que crees es realmente el correcto, entonces necesito tu guía. Su mirada se suavizó al observar a Kushina a su lado. Minato, murmuró Kushina en señal de apoyo. Danzō ignoró el cariñoso intercambio. En cambio, se sumió en sus pensamientos sobre la petición de Minato. Quienes rompen las reglas suelen acabar absorbidos por ellas, reflexionó. Muchos shinobi han corrido esa suerte, incluido el colmillo blanco de Konoha. ¿Estás seguro? Esta es mi forma de ser ninja.
La cálida e inquebrantable sonrisa de Minato le recordó al sol a Danzo. La propuesta de Minato claramente trastocó los propios planes de Danzo. Estar en la luz significaba entrar en el campo de batalla político, un riesgo que Danzo siempre había evitado cuidadosamente. Pero ¿qué pasaría si el Hokage estuviera a su lado? Eso abriría muchas más posibilidades. Aún así, el destino de Minato. Por primera vez en mucho tiempo, Danzo sintió un atisbo de vacilación, incluso miedo, y luego sonrió, una sonrisa rara y genuina. Entonces veíaslo, dijo. Si tu camino es el correcto, Ruth siempre te apoyará. Yo también. Con esa promesa los vio partir. Solo, Danzo se recostó en su silla de piedra, dejando escapar una risita silenciosa. La gente realmente cambia. Ya casi no se reconocía a sí mismo. Y, sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, se sintió a gusto. Chapter 60. The Election Struggle. Danzo dejó la carta de Uchiha Fugaku y miró a Uchiha Shisui, que estaba arrodillado frente a él. El jefe del clan no tiene intención de competir por el puesto de Hokage. Sin embargo, el resto del clan. Después de escuchar la explicación de Shisui, Danzo no pudo evitar suspirar. Estos son tiempos verdaderamente turbulentos. Entre los candidatos a Hokage, algunos se habían retirado, otros habían huido y otros simplemente se habían hecho a un lado. El único competidor restante era un joven Namikaze Minato, de apenas 20 años. Sin embargo, el clan Uchiha parecía pensar que esta era su oportunidad. Habían comenzado a acercarse a varios clanes nobles, llegando incluso a tantear el terreno con él. Danzo sabía por qué. Tras los recientes acontecimientos en el País del Viento, el Uchiha había notado las grietas en su relación con el tercer Hokage. De verdad no lo entendían, ni la facción Hokage ni los demás clanes permitirían jamás que un Uchiha asumiera el cargo de Hokage. O quizás sí lo entendieron, pero aún así no pudieron resistir la tentación de una oportunidad única en la vida. De la carta de Fugaku quedó claro que él mantenía la cabeza fría, sabía que no tenía ninguna posibilidad real. Pero también era obvio que él no era el único que tomaba decisiones dentro del clan Uchiha. ¿Qué piensas?, preguntó Danzo. Los Uchiha no tienen ninguna posibilidad en estas elecciones, respondió Shisui con firmeza. ¿Y por qué piensas eso? Namikaze Minato es un plebeyo. Comparado con Uchiha Fugaku, no tiene mucha ventaja. Precisamente por ser un plebeyo, los demás clanes no lo rechazarán, y la población civil lo apoyará aún más. Además, es alumno de Jiraiya-sama y ya ha demostrado su valía con numerosos logros. La aldea aún se está recuperando. Este es un momento de estabilidad, no de conflictos internos innecesarios. Él es la mejor opción ahora mismo. Danzo escuchó el razonamiento de Shisui. Como era de esperar, un hombre que pensaba desde la perspectiva de la aldea. ¿Es esta tu propia opinión?, preguntó Danzo intrigado. Es lo que creo. Y Itachi piensa lo mismo, respondió Shisui con sinceridad. Danzo hizo una pausa antes de continuar. ¿Y qué beneficio traería a los Uchiha que Namikaze Minato se convirtiera en Hokage? Eso. Shisui dudó. No se le había ocurrido antes. Danzo no pudo evitar burlarse internamente, menos mal que no había nacido en el clan Uchiha. Con un suspiro, miró a Shisui. De hecho, esta podría ser una oportunidad para los Uchiha, dijo Danzo. Los ojos de Shisui se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Quieres que el jefe del clan compita por Hokage? No. Fugaku no tiene ninguna posibilidad de convertirse en Hokage, pero sí tiene una opción. Al ver que Shisui escuchaba atentamente, Danzo continuó. Las recientes contribuciones del clan Uchiha en el País de las Olas han puesto a Fugaku en la contienda por el puesto de Hokage, pero no hay más que decir. En lugar de desperdiciar esos logros intentando desafiar a Namikaze Minato, sería más prudente apoyarlo. Si lo hiciera, ganaría el favor del cuarto Hokage y ayudaría a cambiar la percepción que la aldea tiene desde hace mucho tiempo sobre los Uchiha. Esto podría usarse para fortalecer las bases del clan y aliviar la tensión entre los Uchiha y la aldea. Esto, murmuró Shisui sorprendido, procesando las palabras de Danzo. Ve, habla de esto con Fugaku e Itachi. Piensa en tus próximos pasos. Entendido, Danzo-sama. Mientras Shisui se marchaba, Danzo se quedó pensativo. Si este plan tenía éxito, ¿cómo afectaría a Namikaze Minato, a la aldea, a los Uchiha e incluso a Ruth? También necesitaba considerar cuánta influencia tenía sobre Uchiha Itachi. Estaba claro que Itachi y Shisui compartían una mentalidad similar, y a través de Shisui, Danzo le había estado introduciendo sutilmente a la ideología de Ruth. Pero ¿cuánto había realmente echado raíces? Mientras tanto, en el País del Fuego del Noroeste, la Tierra de los Ríos había experimentado una transformación dramática en los últimos 6 meses. Con una red comercial estable y floreciente, había absorbido gran parte del comercio de las regiones occidentales de la Tierra del Fuego. Más allá de las rutas terrestres, los puertos del norte de la Tierra de los Ríos estaban repletos de barcos, tanto grandes como pequeños. Llevaron alimentos, madera y textiles desde la Tierra del Fuego a la Tierra del Viento, y luego regresaron con minerales y minerales. En medio del bullicio del puerto, un extraño barco mercante del País del Agua se acercaba lentamente. Los miembros de la tripulación, contemplando el próspero puerto, estaban visiblemente sorprendidos. No se quedaron mucho tiempo en el puerto.
Después de 2 días de viaje, atravesando la primera cordillera, llegaron al corazón de la tierra de los ríos. No tienes de qué preocuparte, los cuidaremos bien. Se quedarán en la aldea de abajo. Además, dile al jefe de tu clan que la tierra de los ríos siempre te recibirá con los brazos abiertos. Yakushi non recibió personalmente a los visitantes. Les transmitiré el mensaje, respondió el escolta, un shinobi entrenado que claramente había recibido la disciplina ninja adecuada. No pronunció palabras innecesarias. Una vez cumplida su misión, inmediatamente llevaron a su equipo de regreso a la Tierra del Agua. Solo quedaron 6 niños huérfanos, ahora formalmente integrados en el pueblo en la base de la montaña. Todo esto fue el resultado del creciente caos dentro de la Tierra del Agua. La situación se había intensificado hasta tal punto que incluso uno de los grandes clanes, el clan Hozuki, había perdido la fe en proteger a su propia gente, y así, decidieron aceptar la oferta de refugio de la Tierra de los Ríos. No te pierdas el próximo capítulo para descubrir cómo continúa esta apasionante historia. Si disfrutaste de este video, no olvides suscribirte al canal Universo Light Novel y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo momento de nuestras futuras entregas. Tu apoyo y tus comentarios son lo más importante para nosotros. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en la próxima aventura.